Buenos días a todos, gracias por estar aquí presentes, gracias por esperar. Por fin podemos iniciar este webinar que va a ser el principio de muchos más que vamos a realizar más adelante, con el objetivo de que ustedes como pacientes pues, puedan entender mucho mejor su enfermedad y a la vez puedan retroalimentarse y retroalimentarnos en relación a lo que ustedes requieren y lo que ustedes necesitan. El día de hoy vamos a platicar sobre cómo prevenir enfermedades circulatorias. En general vamos a hablar de las enfermedades circulatorias de tipo venoso y cómo prevenir las trombosis. Recuerden, nosotros ahora trabajamos en un centro integral de trastornos vasculares y en concordancia muy directa con las medias de compresión JOPS, ya que, como lo comentaremos más adelante, existen motivos por los cuales son las líderes en el mercado. Bien, ¿cómo funciona la circulación en general? Me gusta siempre explicarles a todos los pacientes cómo funciona la circulación, ya que es un poco complejo entender por qué la compresión mejorar su circulación si no entendemos cómo funciona la circulación. Como recordamos, nosotros tenemos en el cuerpo tuberías. Las tuberías son las arterias y las venas. Las arterias van a llevar la sangre hacia los tejidos para oxigenar y nutrir, y las venas van a devolver esa sangre de esos tejidos hacia el corazón. Entonces, la circulación es muy distinta dependiendo del órgano o del tejido del que estamos hablando, porque si podemos darnos cuenta, la circulación de las arterias hacia la cabeza sube, pero hacia las piernas baja, hacia los brazos va y las venas, por lo tanto, vienen de regreso. Entonces, la sangre de la cabeza baja, pero de los pies por las venas sube, y de los brazos prácticamente llega directamente. Entonces es muy distinto de los problemas de la circulación cuando estamos hablando de los brazos, cuando estamos hablando de las venas, de las piernas, cuando estamos hablando del cerebro o cuando estamos hablando de algún órgano dentro de las cavidades, ya sea de nuestro tórax, de nuestro pecho, de nuestro abdomen. Entonces ahí ya ven una imagen constituida de cómo la circulación funciona. Es como si tuviéramos una carretera, las arterias van de ida, las venas van de regreso, y entonces especialmente las piernas la tienen difícil para la circulación, porque como pueden ver, pues la sangre de las venas regresa desde la gravedad de abajo, desde el suelo, y sube hacia arriba, hacia el corazón. Obviamente, para que esto pueda llegar a funcionar, eventualmente tiene que haber una interconexión entre ambos sistemas, pero los dos sistemas son completamente distintos. Aquí ya no se parece a una carretera, aquí ya se parece más a un sistema intrínseco en el cual cada vez se van haciendo más y más y más pequeñas hasta que llegan a las áreas más pequeñas de nuestro cuerpo, como lo pueden ver en la imagen. En ese caso se llaman capilares, y entonces la arteria, cada vez más pequeña, se transforma en una vena muy pequeña que cada vez se hace más grande. Bien, entonces, las arterias, ¿qué son al final de cuentas? Las arterias son tuberías, pero son como las tuberías de su casa que les proveen de agua limpia y les lleva agua para poder realizar todas las funciones en casa, y en nuestro cuerpo las arterias oxigenan, nutren y mantienen con vida los tejidos. Pero por el contrario, las venas las podríamos considerar el sistema de drenaje. No como el sistema de drenaje al que estamos acostumbrados, ya que las venas, aunque regresan sangre, la sangre está limpia, pero llevan tóxicos que eventualmente los riñones se van a encargar de drenar y de depurar. Entonces, al final de cuentas, esta sangre va a ser llevada por las arterias, va a ser regresada por las venas, por lo tanto podemos concluir que recircula en nuestro cuerpo. Pero ¿cómo es que recircula esta sangre en nuestro cuerpo? A través de bombas, y nuestro cuerpo tiene bombas en todas partes. Esas bombas, como en unas tuberías, en el cuerpo humano es el corazón, y las bombas de las arterias es el corazón. El corazón bombea la sangre hacia arriba, hacia la cabeza, se la lleva hacia los brazos y hacia abajo, hacia las piernas, las cuales la tienen bastante fácil porque la sangre de las arterias baja con el sentido de la gravedad. Pero por el contrario, las venas no tienen esa facilidad para poder regresar hacia el corazón. No tenemos corazones autónomos como si lo tienen las arterias. Cuando hablo de autónomos, quiere decir que no dependen de mí
ni de lo que yo haga para que funcionen esas arterias, sino dependen por completo de la función de mi cerebro para que controle adecuadamente a mi corazón y entonces bombee la sangre a todo mi cuerpo. Sin embargo, las venas, como lo ven cuando en este momento yo me estoy moviendo, las venas necesitan de distintos movimientos y por lo tanto de distintas estructuras anatómicas para poder lograr ese objetivo. En la imagen pueden ver pues una característica de las venas es que están alrededor de los músculos. Entonces, para que las venas funcionen correctamente, primero se necesitan de válvulas. Las válvulas también las tienen las arterias, pero exclusivamente en el corazón, para evitar que la sangre se regrese, como las tuberías. El agua en las tuberías viaja de abajo hacia arriba o en una sola dirección y una válvula impide que esa agua se regrese. En el caso de las venas, ahí viendo en esa imagen interactiva, podemos ver cómo la sangre, principalmente la sangre de las venas en las piernas, va de abajo hacia arriba y la válvula impide que la sangre se regrese. Por lo tanto, una condición de enfermedad en el contexto de las venas sucede cuando la válvula no funciona de forma adecuada y eso puede ser condicionado por la dilatación de esa vena y el retorno o el reflujo venoso va a desarrollar la enfermedad que todos conocemos como insuficiencia venosa. Entonces, recordando, ¿cómo se bombea la sangre de las arterias? A través del corazón. Pero, ¿cómo se mueven esas válvulas al final de cuentas? Las válvulas funcionan a través de los cambios de presión. La sangre que se va acumulando progresivamente de abajo hacia arriba, cuando vence esa presión de la válvula y la válvula empieza a recibir en ese pequeño espacio más sangre, la presión positiva que se ejerce arriba cierra la válvula para evitar que la sangre se regrese. Pero para que eso suceda, como lo ven en la imagen, se requiere de una movilidad adecuada de todas nuestras articulaciones en el cuerpo. En el contexto de las venas en la cabeza no funciona de la misma manera porque nosotros siempre estamos en una posición erecta y la sangre de las venas en la cabeza baja con el sentido de la gravedad y cae directamente hacia el corazón. Pero en los brazos necesitamos el movimiento de nuestros brazos para que pueda existir ese bombeo de retorno. En nuestras piernas necesitamos el movimiento de nuestras rodillas y, como lo ven en la imagen, el adecuado movimiento de nuestros tobillos. Pero no es lo único necesario para poder realizar el retorno de la sangre. Nuestros músculos funcionan como una bomba muscular. Podríamos decir que nuestros músculos son nuestros corazones que nosotros activamos de forma independiente para que la sangre pueda regresar hacia el corazón. Bien, entonces, nada más para que podamos entender un poquito la diferencia entre las enfermedades de las arterias y de las venas. Entonces, ¿cómo es que se enferman las arterias? Las arterias se enferman porque el colesterol que se va acumulando progresivamente en nuestro cuerpo, ya sea porque tengo una dieta inadecuada, ya sea porque tengo sobrepeso, ya sea porque fumo tabaco o porque a lo mejor tengo una predisposición en la sangre para tener el colesterol o los triglicéridos elevados o mi dieta también lo propicia, se van a ir pegando ese colesterol a las arterias hasta que eventualmente se tapen. Y como en las tuberías de nuestra casa, pues prácticamente se necesita que se ocluyan a un extremo para que la sangre deje de pasar a tal punto que produzca una condición clínica en el paciente. Bien, entonces, pero las venas, ¿cómo se enferman? Las venas se enferman cuando las válvulas no funcionan correctamente. Y eso puede ser derivado ya sea una enfermedad primaria, es decir, me la heredaron mi papá y mi mamá y entonces mis válvulas ya no funcionan, o a través de la formación de coágulos, como lo ven en esa imagen que tienen. Normalmente los coágulos se forman en las válvulas y cuando el coágulo desaparece de la válvula queda dañada y entonces eventualmente tenemos una disfunción valvular. Pero también nos tenemos que recordar que se requiere de un movimiento adecuado de las articulaciones. Por lo tanto, una persona que no tenga un adecuado movimiento de las articulaciones, sobre todo en los tobillos, va a tener una mala circulación.
O una persona que tenga una atrofia muscular, pues no va a tener una buena capacidad de bombeo de los tejidos, y entonces eso va a evitar que la circulación venosa se cumpla como está programada y también nos va a provocar enfermedad. Bien, entonces, las venas, como lo comentábamos, tienen distintos factores de riesgo. Normalmente la más frecuente y la que más impacto tiene para nosotros es la herencia. Normalmente si mi papá y mi mamá nos tienen enfermedad venosa, entonces lo más probable es que nosotros vamos a tener enfermedad venosa. En la edad, ¿por qué la edad va a impactar de forma negativa en la circulación de las venas? Porque normalmente cuando somos más grandes movemos menos nuestras articulaciones, nuestros músculos tienen menor fuerza, tenemos menor movimiento y probablemente con el paso del tiempo nuestras válvulas se han ido deteriorando progresivamente y eso va a provocar que nuestra circulación ya no sea efectiva. Las mujeres, ¿por qué? Porque las mujeres normalmente tienden a desarrollar más fácilmente sobrepeso, porque normalmente tienen menor musculatura que el resto, que en comparación con los hombres, y porque usualmente tienden a desarrollar con mayor frecuencia enfermedades trombóticas. En cuanto a las ocupaciones, ortostatismo prolongado significa pasar mucho tiempo prolongado de pie. No es un factor de riesgo como tal para la enfermedad venosa. Sin embargo, lo que sucede es que cuando yo paso mucho tiempo de pie y tengo una enfermedad venosa, entonces esa enfermedad venosa se va a exacerbar, pero no quiere decir la causante de la enfermedad, sino que una vez que yo ya tengo la predisposición para desarrollar la enfermedad o ya la tengo presente en mi cuerpo, pasar un tiempo prolongado de pie va a desarrollar o va a condicionar que la enfermedad sea más intensa. Otro factor de riesgo importante es, como lo comentábamos, el sobrepeso. ¿Qué tiene que ver el sobrepeso con la enfermedad de las venas? Pues acuérdense que cuando tenemos más grasita en nuestro cuerpo va a haber una tendencia a tener menor musculatura en nuestro cuerpo. Por lo tanto, siempre es muy importante que tengamos un peso adecuado y que realicemos ejercicio de manera rutinaria. El reposo prolongado, por los mismos motivos que les comentaba, asociado a permanecer de manera prolongada en las mismas posiciones, pero el reposo prolongado se puede transmitir también a personas que por algún motivo o alguna enfermedad necesitan estar acostadas de manera rutinaria, ¿no? Por ejemplo, personas que tienen problemas en la cadera, personas que tienen problemas en la columna, personas que tienen problemas en el corazón, que ya no pueden caminar, entonces eso va a tender a desarrollar mayor enfermedad venosa. Alguien me está reportando que no tenemos sonido, me parece que en YouTube. Bien, otro motivo por el cual se puede llegar a desarrollar la enfermedad venosa son a través de los golpes, porque si yo me golpeo la pierna y me golpeo justo en el trayecto de una de las venas importantes, esa vena va a adelgazarse y eventualmente a desarrollar enfermedad y pues por supuesto el desarrollo de una trombosis. Entonces, por lo tanto, en resumen, con todo lo que les acabo de comentar, para que la circulación de las venas y concentrándonos sobre todo a la circulación de las venas en las piernas sea adecuada, necesitamos que haya una adecuada movilidad de los tobillos, tengamos una adecuada fuerza muscular en las pantorrillas y para eso necesitamos que funcionen bien dos bombas en nuestro cuerpo. La primera es la de la planta del pie, por eso necesitamos un adecuado movimiento de los tobillos, porque al momento de yo hacer este movimiento, la planta se presiona contra el suelo, manda la sangre hacia la pantorrilla y después la pantorrilla requiere o necesita de una fortaleza para bombear la sangre hacia arriba y las válvulas a su vez, una vez hechos esos cambios de presión de abajo hacia arriba, va a impedir que la sangre se regrese. Por lo tanto, nosotros podemos tener enfermedad venosa cuando no tenemos un buen movimiento del tobillo, no tenemos un buen movimiento de las pantorrillas, es decir, nuestros músculos no funcionan de manera adecuada, y por último, cuando las válvulas no funcionan de forma adecuada, que esos son los tres grandes motivos por la cual la enfermedad venosa se desarrolla. Bien, entonces, todo esto conduce a algo que nosotros denominamos hipertensión venosa, pero no debemos de confundir la hipertensión venosa
con la hipertensión arterial. Son dos cosas completamente distintas. La hipertensión venosa sucede principalmente en las piernas cuando la sangre, por cualquiera de estos tres motivos, no puede subir de abajo hacia arriba y se queda estancada en la pierna. Entonces, cada vez que la sangre se va estancando progresivamente en la pierna, va a desarrollar o va a condicionar que la presión de las venas en ese punto, normalmente a la altura del tobillo, incremente de tal manera que provoque distintos cambios en los tejidos, y esos cambios en los tejidos van a provocar lo que nosotros conocemos como arañas vasculares. Puede provocar las famosas varices, que pueden ir desde lo que ustedes están observando en pantalla, leves dilataciones. Podemos poner la imagen que estoy presentando tanto en Zoom como en YouTube, por favor. ¿Sí? Perfecto. Entonces vamos a ver las varices dilatadas y tortuosas. Vamos a ver en distintos grados de complejidad. A veces vemos concentraciones varicosas en sitios específicos de la pierna, pero a veces están totalmente diseminadas desde los tobillos hasta las pantorrillas y hasta los muslos. Sin embargo, eso no habla completamente de la severidad de la enfermedad, ya que en muchas ocasiones pacientes que tengan esas dilataciones varicosas tan importantes no van a tener una implicación clínica tan severa. Es decir, que la enfermedad puede variar entre paciente y paciente, a veces incluso respetar por completo una extremidad y afectar por completo la otra. Pero obviamente si esta enfermedad continúa, va a haber congestión venosa. Eso es en una extremidad que también se puede enfermar de las venas, pero fue la imagen más representativa que les quise mostrar de cómo las venas se ven congestivas. Pero esta es la imagen clásica de la congestión venosa. Si ustedes pueden observar, la pierna del lado izquierdo tiene un diámetro estándar, tiene una coloración normal, pero la pierna del lado derecho se ve muy grande, las personas lo definirían de manera habitual hinchada. Sin embargo, esa no es hinchazón, es congestión, porque hay tanta sangre estancada y acumulada en el músculo que el músculo crece y entonces incluso desarrolla una apariencia como amoratada, que nosotros denominamos congestión venosa. Y eventualmente esa congestión venosa puede dar pie a que se desarrolle hinchazón o edema. Entonces una hinchazón o edema es muy característica, que siempre tiene que empezar de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos al declive, los pies siempre están hacia abajo. Entonces siempre se va a hinchar los pies, eso incluye los dedos de los pies, después los pies y el tobillo, después de los pies, tobillo y pantorrilla, y va a ser un edema o una hinchazón progresiva de abajo hacia arriba. Si nuestra hinchazón solamente está en el muslo, es probable que sea una congestión venosa, y la congestión puede ser provocada por un problema de la circulación, pero también puede ser provocada por una contractura muscular y que nosotros la estemos confundiendo. Entonces recordemos que nuestra piel es como una esponja. Cuando la esponja se encuentra seca y nosotros sumimos un dedo, entonces la esponja regresa a su posición original. Pero si la esponja está llena de líquido, cuando nosotros sumimos el dedo y quitamos el dedo, la esponja va a quedar deprimida por nuestro dedo, como lo están observando en la imagen del paciente. Ese es el edema real, y solemos confundirlo frecuentemente con congestión. Bueno, obviamente cuando la enfermedad sigue progresando, pues van a haber cambios de coloración que pueden ser leves, como lo que estamos apreciando en la imagen. Característicamente casi siempre es en la cara interna de nuestro tobillo, pero también puede ser en el dorso del pie, o a veces puede ser postraumática. Nos golpeamos las espinillas, o nos pica un mosco, o nos rascamos con intensidad y eventualmente esa zona de la piel queda marcada, oscura, y con el paso del tiempo se va oscureciendo. Eso puede estar asociada al desarrollo de venas varicosas, pero también pueden no estar presentes las venas varicosas, y entonces, si se dan cuenta, cada vez se va poniendo más oscuro y más oscuro, hasta que un día puede llegar a tomar un color negro por completo, y eventualmente ese color que se convierte en negro se puede
convertir en algo tan severo como lo que están observando en esa imagen, que ya es un linfedema con dermatolipoesclerosis. Quiere decir que la piel se engrosa, que pierde elasticidad y tiene una coloración muy negra. Y después, evidentemente, eso va derivado de algo inicial como lo que están ustedes observando en la imagen. Antes de llegar a la imagen previa, que es esta, el paciente va a tener una dermatitis ocre. Me están informando que parece ser que varios pacientes están reportando que si pueden desactivar todos los micrófonos. Creo que hay varios micrófonos y está habiendo interferencia. De cualquier forma, no se preocupen. Si no logran captar toda la presentación, todo está siendo grabado en vivo, se va a editar y eventualmente lo van a poder ver en nuestras redes sociales, principalmente a través de YouTube, y eventualmente lo voy a compartir a través de Facebook, ¿vale? Entonces, si no logran captar todo lo que estoy diciendo, o se está desfasando, o a lo mejor el sonido no les impide, no les permite escucharlo correctamente, después van a poder ver el video nuevamente. Muy bien. Y la consecuencia máxima o más grave de la enfermedad es la ulceración, ¿no? Que puede ser úlceras pequeñas, como la que ven ahí, la úlcera grandota que les había mostrado. Úlceras, la mayoría de las veces son en el tobillo, pero a veces son grandes úlceras que incluso llegan a abarcar desde la circunferencia anterior y posterior del pie, y todos son el mismo grado de enfermedad, pero en distintas etapas. Ok. Una de las consecuencias también es el desarrollo de una trombosis. Y no pierdan de vista que las trombosis no necesariamente van a provocar dolor, sino van a provocar un aumento de volumen que a veces y en ocasiones puede llegar a ser completamente indoloro. Bien, pero lo importante de todo es que hay cura. Y la cura es muchísimo más sencilla de la que todos estamos acostumbrados a definir. La mayoría de las veces siempre esperamos que los medicamentos sean los que nos ayuden a mejorar nuestra circulación. ¿Por qué? Porque en los problemas de las arterias, como la hipertensión arterial, sí es muy frecuente que un tratamiento con antihipertensivos nos logre controlar la enfermedad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estamos ayudando a que nuestro corazón lata con mayor fuerza, lata con menor fuerza, lata con mayor frecuencia, lata con menor frecuencia, y eso lo puede controlar un medicamento. Pero no existe un medicamento que pueda controlar la movilidad adecuada de nuestros tobillos o de nuestras articulaciones. No existe un medicamento que pueda hacer que las bombas musculares de nuestro cuerpo, es decir, los músculos, sean más efectivos y más fuertes. Por lo tanto, la cura para este tipo de enfermedades de las venas no está en una pastilla, sino está, ¿cómo? En utilizar compresión. Y la compresión se puede aplicar de distintas maneras, pero la pregunta que siempre hacen los pacientes, ¿y sirve de algo? Por supuesto que sirve. Nuestra experiencia más cercana a si la compresión sirve o no sirve es cuando nos machucamos un dedo. Muchos hemos tenido la experiencia de que cuando nos machucamos un dedo y nos lo comprimimos de manera circunferencial y continua, el dolor mejora. Llevaba 28 años con esa úlcera y no había logrado cicatrizar con los medicamentos estándar que habían sido indicados por sus médicos. Esa es una paciente que era una enfermedad crónica que desarrolló una infección, pero cuando dimos tratamiento antibiótico dejó lesiones secundarias que eventualmente fueron cicatrizando progresivamente con la compresión. Ahorita más adelante van a ver esa imagen otra vez. Ahí estaba todavía llena de costras, porque al final de cuentas nuestro cuerpo trata de crear costras para empezar los procesos de cicatrización de abajo hacia arriba. Esa paciente tuvo una trombosis y entonces la congestión venosa fue tan importante que necrosó los tejidos superficiales de los dedos, pero eventualmente con la compresión todas esas costras se cayeron y el pie quedó como antes estaba. Pacientes con pie diabético también, ahí no es que el paciente no tenga el dedo, lo que tuvimos que hacer es abrir entre los dos dedos para sacar la pus, pero eventualmente con los sistemas de compresión lo logramos cerrar por completo y cicatrizarlo al 100%. Esa es la paciente de hace ratito. Si se acuerdan de las costras que estaban rodeando toda la estructura, cuando se cayeron dejaron una piel sana y eventualmente el paciente
puede recuperar esa piel al 100% y tener una vida como antes la tenía. En pacientes con pie diabético también que desarrollan úlceras muy grandes y profundas, vean, ese paciente tardó aproximadamente 9 meses, pero al final de cuentas el proceso fue paulatino, continuo, constante, hasta que logramos cicatrizar por completo ese tejido. En pacientes con linfedema también, en los pacientes con linfedema las heridas se abren, producen mucho líquido, se vuelven oscuras, pero con compresión las regresamos a sus condiciones prácticamente basales y eventualmente las logramos cicatrizar. Pero es horrible usar vendas de compresión. La mayoría de los pacientes casi siempre lo primero que dicen cuando les tengo que mandar medias es que no las quieren usar, que ya llevan años usándolas pero que no las aguantan, o que incluso llevan un año usándolas pero no les sirven de nada. Y sí sirve, pero solo si sabemos aplicarla. Y también si aplicamos un sistema de compresión adecuada. En el mercado existen múltiples sistemas de compresión, múltiples medias de compresión, pero no por llamarse media de compresión quiere decir que sea una compresión terapéutica. Es decir, que sea una compresión que nos ayude a mejorar nuestra circulación. ¿Okay? Porque no es lo mismo colocarse una venda como en esa imagen, que es lo típico, y aparte de todo, si ustedes entran en internet van a encontrar que esa imagen está difundida por todas partes, por lo que los pacientes también lo hacen. No es lo mismo aplicar la compresión de esta manera con sistemas de vendaje que aplicarla de esta manera o de esta manera, en donde la aplicación es controlada, en donde la aplicación de la compresión es simétrica y es ascendente de abajo hacia arriba. Y bueno, podrán encontrar múltiples sistemas de compresión en el mercado. Los mejores que existen en México, bueno, es una venda que se llama Comprilan y también una venda que se llama Leroy. Cualquiera de esas dos vendas son muy efectivas para poder lograr estos resultados. Sin embargo, se requiere de una buena técnica de colocación. La mayoría de las veces, no por tratármela de poner yo, voy a lograrlo o voy a conseguirlo. Pero todavía mejor que ponernos esas vendas es usar medias de compresión, porque las vendas de compresión a veces cuando estoy caminando se mueven, se pueden soltar, a lo mejor no la apliqué de forma correcta y me puede lastimar, o uno espera que si me la pongo en la mañana, pues genere la aplicación de la compresión en el transcurso de todo el día, y eso no lo podemos lograr con una venda. Pero sí lo podemos lograr con una media de compresión, y esa es la gran ventaja de colocar sistemas de compresión a través de medias o de prendas, ya sea para mujer las medias o para los hombres los calcetines de compresión. Entonces, ¿cómo funciona la media? La media, como es una estructura circunferencial, le da fuerza a los músculos, desinflama los tejidos, por eso cuando me machuco y me aprieto el dedo se siente rico. Mejora el movimiento de las articulaciones porque les da soporte. Y además tiene la función de presionar con mayor intensidad de abajo y cada vez menos de abajo hacia arriba. Si ustedes pueden ver esa imagen, eso es una imagen de una resonancia magnética. A lo mejor la ven y no pueden entender qué están viendo. Se los voy a explicar un poquito. Es un muslo, como si lo hubiéramos cortado por la mitad. Es una resonancia magnética y entonces la imagen que ustedes van a ver, si están viendo de frente la pantalla del lado izquierdo, nos permite observar cómo el músculo está todo aguadito, el hueso está en medio justamente, que se ve blanquito, y la piel se ve un poquito más clara alrededor. Esas bolitas que se ven transversas, que están alejadas de los huesos, son los vasos, son las venas y las arterias. Y esa es una pierna que no tiene una media de compresión, y cuando le ponemos la media de compresión, entonces contiene a los músculos, les da forma, les da fuerza, y aparte la media está diseñada para comprimir más a nivel del pie y del tobillo y cada vez menos de abajo hacia arriba. Bien, entonces, recordando cómo se mueven las válvulas con el movimiento de los tobillos, con la contracción muscular de nuestras estructuras anatómicas, en este caso de las piernas, pero una vez que ya sabemos todo esto, ahora la pregunta es ¿cuál es la mejor media? Existen muy buenas medias en el mercado, sin embargo la mejor media tiene que ser aquella que
nos dé una muy buena calidad, pero que tenga el mejor precio. Porque a lo mejor muchas medias son muy baratas, pero son de muy mala calidad. O a lo mejor muchas medias son de muy buena calidad, pero son muy caras. Entonces tenemos que buscar el punto intermedio, porque la media tiene que ser usada de por vida. Y si yo escojo una media que es carísima, aunque esté de muy buena calidad, entonces en algún momento probablemente ya no la voy a poder seguir comprando. O voy a tener que usarla tan prolongadamente que eso va a evitar que la función de la media se siga ejerciendo y no nos va a proveer el beneficio que estamos buscando por más cara que sea esa prenda. Tiene que ser la más cómoda, tiene que ser la que tenga el mejor tejido y que me provoque menos irritación. Sin embargo, la irritación también está derivada de la forma en que yo me coloque la prenda. Ahorita lo vamos a ver. La que aplique la fuerza de forma adecuada. La mayoría de las veces, una media adecuada de compresión aplica la presión al 100% en el tobillo y va disminuyendo hasta llegar al 75% a la rodilla y algunas hasta el 50%, como lo ven en la imagen. Las medias Hobbs, que son las que yo normalmente les recomiendo, aplican el 100% en el talón y en el tobillo y el 75% aproximadamente a la altura de la rodilla. Pero eso va a depender también de la altura a la que llegue la media. Aparte de saber cuál es la mejor media, también debemos saber hasta dónde debe llegar la mejor media. Y prácticamente les puedo asegurar que con que nosotros usemos una media hasta la altura de la rodilla es suficiente. Si tengo varices o mis piernas se me hinchan hasta los muslos es suficiente. Sin embargo, no sirve de nada que me ponga una pantimedia. ¿Por qué? Porque las pantimedias prácticamente nunca se van a adaptar al tamaño de mi tobillo. Si su tobillo es talla chica, normalmente casi todos los pacientes, el promedio de mexicanos y mexicanas son talla chica por nuestra estatura. Por lo tanto, si la mayoría de nuestros pacientes por el tamaño del tobillo requieren talla chica, pero su cadera es una talla grande o extra grande, entonces la presión que va a aplicar la media no va a ser la adecuada y no nos va a dar el beneficio que... Por lo tanto, no me debo de basar en el diámetro de mi muslo ni en el diámetro de mi pantorrilla, porque al final de cuentas la media es un elástico que va a estar diseñado para distenderse al volumen que se necesita, pero con el objetivo de presionar de una manera muy específica a nivel del tobillo. Por lo tanto, la talla del tobillo es la única y exclusiva medida que debemos de considerar para calzar nuestra media. Evidentemente, la mayoría de las veces tratamos de hacer todo lo contrario porque pensamos que como es muy grande nuestro muslo o es muy grande nuestra pantorrilla, entonces la media no la vamos a poder colocar. Para eso existen técnicas de colocación. En mi canal de YouTube también van a poder encontrar videos de cómo se puede colocar correctamente esa media de compresión y las van a encontrar hasta la rodilla, van a encontrar hasta el muslo, van a encontrar calcetines de compresión y van a darse cuenta que incluso podemos lograrlo hasta en pacientes que tengan heridas en las piernas. Por lo tanto, hoy por hoy la que cumple las mejores características en cuanto a calidad, en cuanto a costo, en cuanto a comodidad, adecuado tejido, es la marca Hobbs. Y no voy a decir que es la única, existen otras marcas que son muchísimo más caras y que puede ser que tengan la misma calidad, pero si el precio ya es totalmente distinto al estándar, entonces va a ser mucho más difícil que nosotros podamos cambiar con frecuencia nuestra media. Y lo ideal es comprar 3 pares de medias de compresión para estar alternando uno tras otro cada día y cambiarlas cada 6 meses. Entonces, si de por sí podemos ya decir que una media terapéutica como Jobs ya es un poquito cara, las marcas que siguen pues son excesivamente caras y si nosotros estamos buscando un beneficio médico, entonces no tiene ningún caso comprar medias que son mucho más caras que las estándar. Porque aparte de todo deben de saber que la marca Hobbs fue la primera que existió, la diseñó el Dr. Hobbs, que no era no era doctor por ser médico, era doctor por ser físico. Y él fue el que diseñó las primeras medias y por lo tanto los primeros moldes para poder crear las medias de compresión terapéutica. Por eso hoy en día estas son las más importantes, las más cómodas y las que se apegan con una mayor posibilidad a nuestras posibilidades económicas. Entonces el problema hay que saber ponérsela.
Les voy a poner este video, voy a dejar que lo vean durante 3 minutos para que vean cómo este paciente tiene deformidad en los pies, porque tiene el famoso juanete. Tiene dermatitis ocre y la piel está completamente esclerosada, está tensa, está dura y aparte de todo tiene 3 úlceras. Esta es una media Hobbs hasta la rodilla de talla chica, de compresión mediana, que es 20 a 30 milímetros de mercurio. Me están reportando que no se escucha. En YouTube. Entonces, ahí pueden observar cómo estoy fijando las gasas por la parte inferior. No es necesario fijar las gasas en toda su circunferencia. Solo con que fijen las gasas por la parte inferior, hay que meter la mano muy característica para no perder las guías de la media. Llegar hasta la posición en la que se encuentra el talón, enderezar la punta de los dedos, se pinza y se invierte. Y una vez que ya está invertida, ahí podemos ver cómo las guías de la media nos van a ayudar a seguir la colocación correcta. Se meten los dedos bien estirados, se ancla hasta el fondo la prenda y siempre tienen que ser los movimientos coordinados y simétricos cuando los realicemos hacia los lados, porque si no las gasas entonces van a tender a torsionarse y por lo tanto a no contribuir. Después el talón solo se tracciona en una sola dirección. El paciente debe de tener bien apoyado el talón en una superficie sólida, si no, no nos va a permitir la adecuada colocación de la prenda y aparte se va a retraer. Acomodamos el empeine, arremangamos el tejido y acuérdense, los movimientos laterales siempre son simétricos para que cuando yo cruce el talón pueda dejar estirado el tejido y la gasa no se me mueva para nada. Una vez que ya hice ese movimiento viene la parte más difícil porque es la parte más apretada porque está doblada sobre sí misma la prenda. Entonces avanzo el talón, avanzo el empeine y cuando cruzo el talón debo de recibir la prenda con los dedos, que no haga una liga sobre la piel del paciente. Y la tracciono de manera simétrica otra vez hacia arriba. Vean cómo todos los movimientos que realizo siempre hacia los lados son simétricos. Ahora, antes de avanzar hay que acomodar el talón y el tobillo, porque si lo dejamos al final, entonces el tejido ya va a estar todo avanzado y no nos va a permitir colocarlo correctamente. Levanto el pliegue que se forma y siempre las espinillas anterior va en la misma dirección. Las laterales son juntas, pero la tracción anterior siempre sola y después hacia los lados debo de traccionar otra vez de manera simétrica. Y una vez que saco todo el tejido que había quedado por debajo de la media, la regreso. Porque ahí nos dan ganas de llevarla por completo la tracción hasta el tobillo, la rodilla, pero eso evidentemente va a hacer que se traccione de más el tejido y no nos va a permitir hacerlo de forma correcta. Entonces después poco a poco voy subiendo de abajo hacia arriba, distribuyendo la media, no jalándola, como cuando me fajo. Para finalmente llegar hasta la altura de la rodilla. Y si se dan cuenta, el talón quedó en su posición, la punta de los dedos en su posición y todas las gasas quedaron completamente estiradas. Entonces podemos colocar estas prendas en cualquier tipo de paciente, independientemente de la enfermedad que tenga, la gravedad y si tiene úlceras enormes. Y la gran ventaja de una prenda de compresión, como lo es la media de compresión, es que la colocación puede permanecer 24 horas continua y mientras más tiempo tenga la compresión colocada va a ser mejor para mi tejido. Además de que la fuerza de aplicación va a ser continua, siempre en el tobillo la misma, siempre a media pantorrilla la misma, siempre a la altura de la pantorrilla la misma, cosa que no vamos a lograr con una venda tan fácilmente. Por lo tanto, la media de compresión debe ser si queremos lograr una cicatrización rápida de nuestras heridas. Puede en cualquier tipo de enfermedad, en pacientes con piernas hinchadas porque el corazón no funciona,
en paciente con piernas hinchadas por linfedema, en paciente con piernas hinchadas por úlceras venosas crónicas, por esguinces de tobillo, después de cirugías hechas por ortopedistas. Algunos de mis pacientes incluso van a la consulta después de que sus ortopedistas los operan para que les colocar las medias de compresión, ya que la recuperación es mucho más rápida. Pero tenemos un gran problema, el apego a la prenda de compresión. Como pueden ver en esas imágenes, aproximadamente nada más el 21% de los pacientes usan una prenda de compresión. El 63% de los pacientes que necesitan usar una media de compresión, y esto es hablando exclusivamente en enfermedad venosa, no la utilizan. Un doctor que se llama Raju, que les hizo una encuesta a más de 3.400 pacientes que tenían que usar medias de compresión indicadas por sus médicos o por la enfermedad que tenían, se dio cuenta, como lo pueden ver en la tabla del lado derecho, aunque viene en inglés, se las voy a explicar. El 30% no la utilizaban, no saben por qué. O sea, no podían determinar el motivo, simplemente no se la ponían. Pero el 25% era porque sus doctores no se la indicaban. Y es que hoy por hoy apenas estamos haciendo los esfuerzos necesarios para poder extender a toda la comunidad médica de los beneficios de la compresión. Y si en Estados Unidos y en Europa, que fue en donde se realizó este estudio, el 25% de los médicos no indican la compresión, en México debemos de andar por más del 50%, incluso me atrevería a decir que hasta más del 70% de la mayoría de los médicos no les indican la compresión a los pacientes. Y si se las indican con prendas inadecuadas. No voy a dar nombres, pero hay prendas de muy mala calidad que son las más conocidas como prendas de compresión, pero no mejoran la circulación y solamente es un gasto para el paciente. Algunos pacientes refieren que es porque no ayuda o es inefectiva. Otros pacientes refieren que es porque les corta la circulación. Otros dicen que la sienten muy calientes. Otros hablan de sudoraciones. Otros hablan de que requieren de que alguien se las aplique, y eso es muy cierto. Es mucho más fácil que alguien aplique la prenda a que yo me la aplique a mí mismo. Sin embargo, también es fácil aplicármela a mí mismo, y también pueden encontrar videos en mi canal de cómo me puedo poner yo mismo mi prenda de compresión. Hay personas que incluso dicen que les agrava la enfermedad o que les provoca dermatitis o inflamación en la piel. Y bueno, otros motivos que impactan en un menor número. Sin embargo, si son personas que requieren la compresión, entonces lo que va a suceder es que pues no van a tener ese beneficio y eventualmente la enfermedad va a progresar. Y hoy en día sí sabemos que la enfermedad venosa y sus complicaciones es la principal causa de ausentismo en el mundo, y por lo tanto tenemos una estrategia que es la aplicación de compresión sobre la pierna, sobre todo a través de medias de compresión, para poder evitar y reducir este número de situaciones. Muy bien. Ahora, entonces, ¿cómo voy a aprender a ponerme la prenda? Hay videos tutoriales que ustedes pueden encontrar en mi canal de YouTube, pero también pueden acudir a clínicas de compresión. En Estados Unidos y en Europa existen muchas clínicas de compresión, sin embargo en México todavía no. Actualmente en nuestro consultorio ya estamos inaugurando nuestra clínica de compresión. Se llama Centro de Atención Integral a Trastornos Vasculares. La pueden encontrar en www.padecimientosvasculares.com, y ustedes pueden ir. Esto nada más se hace en las mañanas de 8 de la mañana o 7 de la mañana a 3 de la tarde, porque la mayoría de las veces yo tengo que ponerme mi prenda para irme a trabajar. Entonces, o a lo mejor entro a trabajar en la tarde. No me sirve de nada que la clínica de compresión esté funcionando en las tardes. Entonces, funciona en las mañanas para que ustedes puedan ir a un conocimiento progresivo de cómo colocarme correctamente la prenda de compresión. Y por lo tanto, eventualmente ustedes aprendan a hacerlo a sí mismos y tengan que dejar de depender de una clínica o de alguien que les esté explicando o de un video tutorial, porque se van a dar cuenta que incluso cuando la prenda está colocando por unas manos expertas, se siente como si no tuvieran nada puesto en la pierna. Y nadie me cree, siempre se lo tengo que decir a todos mis pacientes, nadie me cree hasta que no lo vive y lo experimenten por sí mismos. Y la única manera de experimentarlos por sí mismo es que un experto en colocación de prendas de compresión lo haga en ustedes. Bien, ahora, ¿pero por qué? ¿Por qué no se siente cómoda la prenda si yo me la ponga? Porque a veces
la traccionamos de más y tenemos que considerar que la prenda de compresión está diseñada para que sus fibras estén juntas, para que apliquen la presión en los puntos específicos en la que se necesita. Entonces, si yo jalo la media más allá de su longitud original, entonces la presión se pierde y por lo tanto todo lo traccionado hacia arriba se va a conjuntar y me va a cortar el borde abajo de la rodilla. Por eso la gente dice que sienten que les corta atrás o a las laterales de la rodilla. Número 2. Las líneas de la media todas están cosidas y constituidas en una longitudinal ascendente, en donde presionan más abajo y cada vez menos de abajo hacia arriba. Entonces, si las líneas de la media no son puestas todas en la misma longitudinal y traccionan la piel del paciente, pues va a provocar mucha incomodidad, a veces en el mismo instante en que me terminan de colocar la media de compresión. Entonces hay que ponerla derecha, porque prácticamente yo les digo a mis pacientes, es como si tuvieran una piel encima de su piel y esa piel encima de su piel no estuviera bien solapada. El talón también es muy importante porque la mayoría de las personas colocan o reacomodan el talón una vez que ya liberaron la prenda. Pero si la prenda quedó traccionada hacia arriba y entonces regresan el talón hasta el final a su posición, eso va a hacer que cuando ustedes caminen, el talón recupere su posición original porque ustedes desde un principio lo dejaron en esa posición. Por eso el talón siempre se acomoda al inicio de la colocación, como lo vieron en el video y como lo podrán ver eventualmente en los tutoriales más adelante. La forma de lavarla, porque si a veces la lavo con jabón de pasta o con detergentes, entonces se le va pegando el jabón progresivamente y eso va provocando que se endurezca. Y si se endurece, ya no aplica compresión y entonces ya perdemos el beneficio. Además de que se quede con jabón, nos va a provocar comezón e incomodidad. Aunado a que si la lavo incorrectamente, la meto a la lavadora, la tallo súper duro contra alguna estructura o la centrifugo, entonces la prenda va a perder presión y entonces cuando ya la presión no sea aplicada de forma correcta, ya no se va a sentir la misma comodidad en el tejido del paciente. Por lo tanto, por eso es importante, 1. Tener varias prendas al mismo tiempo para que las pueda estar alternando progresivamente y 2. Cambiarlas con la frecuencia necesaria. Recuerden que su media es como un medicamento. No es una prenda de vestir que puedo usar y usar y usar hasta que se desgaste y la pueda tirar a la basura. Sí podría ayudarles o beneficiar a otras personas con enfermedades más leves o que quieran prevenir la enfermedad. Entonces yo les sugiero muchas veces a los pacientes que se las vayan donando a lo mejor a una hermana o a sus hijas o a sus hijos si son calcetines de compresión porque quieren prevenir. Pero si queremos tratar la enfermedad, entonces la prenda, la media de compresión ya no nos va a ayudar, ya no nos va a cumplir ninguna función. Y bueno, como les comentaba, que se tiene que cambiar con frecuencia. Y pues hay que saber cuidar la media. Se lava a mano, de preferencia con jabón líquido, se frota con las yemas de nuestros dedos, se enjuaga perfectamente siempre, se comprime nada más con las palmas, no se exprime, y si todavía quiero secarla muchísimo más, entonces yo le llamo la técnica de la toalla, que la aprendimos de nuestras familias, en donde agarramos una toalla y ponemos nuestra prenda y tratamos de que la toalla absorba todo ese agua que nos queda residual y se seca a la sombra siempre y siempre se tiene que regresar a su posición original, porque si yo la dejo toda chueca, como es un tejido elástico, va adoptando la forma en que yo la vaya dejando y entonces la siguiente vez que me la trate de poner, entonces ya no me va a ser tan fácil y ya no va a aplicar la presión como lo necesito. Entonces recuerden que la media es como un medicamento, siempre debe ser guiado por un profesional en compresión o podría lastimarte en lugar de ayudarte. Bien, pues ahora tenemos un pequeño espacio de preguntas. Si ustedes gustan, pueden hacernos preguntas a través de ya sea YouTube, escribirnos sus preguntas, nos pueden escribir sus preguntas a través de Zoom y ahorita mismo esas preguntas bien dirigidas yo se las voy a contestar. Ok. Tenemos una pregunta de Claudia León y nos dice: ¿el uso de pellet con hormonas biopesticidas, no sé si lo leo correctamente, dice biodépticas, no sé, bioidénticas? ¿El uso de pellet con hormonas bioidénticas causa coágulos?
Pues depende de cómo te las administres. Me imagino que un pellet es como una pastilla, ¿no? Entonces, si tú te pones algo sobre tu piel, pues no va a tener ningún impacto realmente sobre tu coagulación. Acuérdense que primero tenemos que aprender a diferenciar entre coágulos de las arterias y las venas. Ahorita yo voy a asumir que estamos hablando de las venas. Entonces, las venas se forman coágulos o se trombosan asociadas a, ya sea por ejemplo, una inmovilidad prolongada, una cirugía reciente, pacientes con sobrepeso, normalmente ¿por qué? Porque tienden a pasar por tiempos prolongados en reposo, entonces no existen cosas externas que puedan dañar mi cuerpo y eventualmente provocar una trombosis dirigidamente, a menos que me la inyecten. Por ejemplo, si voy a que me pongan factores de transferencia y me las inyecten en la piel, o a lo mejor voy a que me pongan modelantes para que se me vean más bonitas las piernas, entonces eso sí puede provocar coágulos dentro de las venas. A veces incluso también los tratamientos quirúrgicos estéticos pueden ser una causa de trombosis, por eso siempre hay que ir con especialistas certificados en esas áreas para que nos den las recomendaciones correctas para evitar las trombosis. Una de las grandes ventajas del uso de medias de compresión es que previenen el desarrollo de trombosis, ¿no? Entonces, la tromboprofilaxis se realiza, así la llamamos, profilaxis es prevención y trombo de coágulos se realiza a través del uso de prendas de compresión o medias de compresión. ¿Las medias deben ser cambiadas cada año o cada cuándo? No, nos pregunta alguien en YouTube, ¿cada cuándo se tienen que cambiar las medias? Las medias, yo siempre hago una analogía a mis pacientes. Es como si yo les preguntara a ustedes cada cuándo tienen que comprar un coche si los dos acabamos de sacar el mismo coche de la agencia. Y eso va a depender de cómo lo cuiden, qué aceites le pongan, qué gasolina utilicen y la frecuencia de su uso. Entonces, si ustedes se compran solo un par de media de compresión y diario la lavan y diario se la ponen y diario la lavan, entonces evidentemente esa prenda probablemente les va a durar con el beneficio que ustedes necesitan un mes. Hablando de una media Hobst. Obviamente eso así va a depender de cada tipo de prenda que compremos. Si compro una de 100 pesos, pues probablemente me vaya a durar unos 2 o 3 días nada más. Pero por eso yo siempre les pido a los pacientes que alternen las prendas de compresión, que tengan 3 al mismo tiempo y cambien una, después la otra y después la otra. Entonces cada 72 horas están cambiando de prenda de compresión y si usan una técnica adecuada de colocación, más o menos 3 prendas duran 6 meses y ese es el tiempo estándar en el que ustedes tienen que cambiar la compresión. Pero no es lo mismo que yo ponga una prenda de compresión en una piernita de este tamaño a en una pierna de este tamaño. Probablemente una pierna muy grande con una pantorrilla muy voluminosa la tenga que cambiar esos 3 pares cada 3 meses. Pero también si tengo una enfermedad muy grave, entonces esa prenda la tenga que cambiar con mucha mayor frecuencia. O a lo mejor como no tengo tiempo y nada más las lavo en la lavadora, pues entonces las voy a tener que cambiar con mayor frecuencia. Entonces depende de cada paciente, debe ser muy individualizado. ¿Pueden usar medias de compresión aunque no tengan ninguna patología y para qué me servirían? Alguien nos pregunta también en YouTube si pueden empezar a usar medias de compresión aunque no tengan ninguna enfermedad y para qué servirían. Por supuesto que sí. Al final de cuentas, los seres humanos y sobre todo los que vivimos en ciudades, ya tenemos muchos factores de riesgo que van a nos predisponer que desarrollemos enfermedad venosa. Nuestros tobillos progresivamente van perdiendo movilidades porque no caminamos mucho, nuestros músculos se van atrofiando progresivamente y entonces ya no bombean adecuadamente la sangre. A lo mejor mi familia tiene varices o enfermedad venosa o le dio una trombosis. Entonces, por supuesto que usar medias de compresión es una forma de prevenir enfermedades circulatorias. Por lo tanto, sí, cualquiera podríamos empezar a usar medias de compresión para prevenir enfermedades circulatorias. Y todas las marcas, incluida Hobst, tienen medias preventivas, que serían las medias 15 a 20, y las medias terapéuticas, que serían las 20 a 30. Si yo ya estoy enfermo, tengo que utilizar de 20 a 30 en adelante, pero si yo no estoy enfermo, puedo empezar a usar solo 15 a 20, pero lo importante de la prenda de compresión es que se la coloquen.
No llegué cuando explicó la forma de lavado. ¿Con qué tipo de jabón debo lavar mis medias Hobbs? Alguien pregunta cómo debe ser la forma correcta de lavado de las medias Hobbs. Es con jabón líquido. Yo les sugiero que en una recipiente con agua integren el jabón líquido a la perfección, el jabón líquido y el agua. Y después de que ya el jabón líquido está integrado en el agua, sumerjan su media de compresión para friccionar suavemente con la punta de los dedos y continuar el proceso. Bien. Tengo otras preguntas por aquí por Zoom. Alguien me pregunta, yo trabajo todo el día parada, ¿puedo utilizar calcetín de compresión como preventivo? Por supuesto. Todas las personas que trabajamos de pie por tiempos prolongados podemos utilizar medias de compresión de forma preventiva. Incluso deben de saber que estas medias de compresión sirven hasta incluso para mejorar el rendimiento deportivo en personas que realizan deportes de alto impacto. Entonces, si me ayuda a ese tipo de cosas, pues por supuesto que para prevenir siempre me va a ayudar. La prevención es lo más importante, por lo tanto la puedo empezar a utilizar desde ahora. Alguien más nos pregunta, doctor, dijo que iba a comentar cómo prevenir una trombosis. Bien, ¿cómo prevenir una trombosis? Recordemos que las trombosis de las venas son causadas por pasar por mucho tiempo prolongado en reposo, ¿no? Entonces, ¿qué me hace pasar por tiempo prolongado en reposo? A veces hasta un maratón de Netflix los fines de semana. Ya he tenido pacientes que por hacer eso se trombosan de las venas. Una cirugía prolongada. Un trabajo que hace que todo el tiempo esté en la misma postura y no me mueva para nada, ¿no? Gente que trabaja atrás de una computadora y todo en la misma posición. Entonces, si las trombosis son causadas porque me la paso mucho tiempo en la misma posición y no hago actividad física, la forma correcta de prevenirla sería 1, con el movimiento, y 2, si no puedo desprenderme demasiado porque soy cocinero y tengo que estar todo el tiempo ahí, entonces usando medias de compresión. Entonces, una forma efectiva de prevenir trombosis es usando medias de compresión. Alguien pregunta, ¿cuál es la frecuencia correcta para alternar los calcetines de compresión? Yo les sugiero que siempre tengan 3 pares y normalmente marquen cuál es el 1, cuál es el 2 y cuál es el 3 para que los estén alternando cada 72 horas aproximadamente, pero no olviden que debe de ser lavado correctamente y colocado correctamente para que más o menos les dure 6 meses y después de 6 meses a lo mejor se las dono a mi sobrino, se las regalo a mi primo, si en el caso de calcetines de compresión o en el caso de medias de compresión a mi sobrina, a mi tía, a mi prima. Ellos los podrán seguir usando como prevención, pero si yo estoy enfermo, ya tengo que cambiar. Ajá. ¿Qué características deben tener unas medias para ser desechadas? Normalmente si una media se desgarró, repito la pregunta, nos preguntan qué características deben de tener las prendas para saber, o las medias para saber que ya tienen que ser cambiadas o desechadas. Por ejemplo, si la media de repente, cuando ustedes sacan una media de su cajita, la van a ver como es así, toda chiquita y delgadita. Pero si de repente, y el tobillo bien pequeño, si de repente el tobillo ya está así todo anchote, o ya hasta se transparenta, o ya se me hizo un hoyo en el tobillo, o ya se me hizo se desgarró una línea, muchas veces, sobre todo las mujeres, les ponen barniz para las uñas, o a lo mejor les cosen y entonces ya no va a ejercer la presión que se necesita. Tal vez para una persona que requiere prevenir no pasa nada, pero una persona con la enfermedad ya necesita cambiarla. Esta semana presenté un leve edema en mis pies. Me dieron medicamentos diosmina y furosemida. ¿Me recomiendan los calcetines compresivos? Y gracias por compartir sus conocimientos. Hola, nos pregunta alguien que se le hincharon esta semana sus pies y que le indicaron diosmina, esperidina y furosemide. Bueno, pregunta si puede usar medias de compresión. La respuesta correcta es sí. Una media de compresión va a controlar cualquier tipo de hinchazón independientemente de la causa. Sin embargo, en su caso en específico, es importante definir por qué se hincharon las piernas. Porque no es lo mismo que se hinchen porque tengo funcionando mal el riñón, tengo funcionando mal el hígado, tengo funcionando mal el corazón, o porque a lo mejor no me muevo de forma correcta. A veces la gente que tiene problemas en la columna, al momento de caminar cojean, y si nada más arrastran los pies al caminar y no hay un movimiento normal, entonces
la pierna no se va a deshinchar. Sí va a contribuir la media, pero también tengo que resolver el problema de base que me provocó la hinchazón. Entonces, la mayoría de las veces en una persona joven que se les hinchan las piernas, yo puedo asumir que es por insuficiencia venosa. Pero hay un patrón de presentación de la hinchazón para que yo pueda definir si es insuficiencia venosa. Les voy a decir cuál es ese patrón de presentación. La insuficiencia venosa provoca una hinchazón de las siguientes características. Y si no es de estas características, lo más probable es que no sea insuficiencia venosa. Pero eso no quiere decir que no se vayan a beneficiar de una media de compresión, porque la media deshincha independientemente de la causa. Normalmente la hinchazón de las venas no es durante la noche. El paciente amanece a la perfección en las mañanas porque toda la noche su circulación estuvo correctamente en horizontal. Cuando bajo los pies no se me va a hinchar inmediatamente, sino va a ser un proceso progresivo y tal vez 1, 2 o 3 o varias horas después se me van a hinchar primero los pies y los tobillos y después de abajo hacia arriba. Y la mayoría de hinchazón que se asocia a la circulación desaparece después de unos 5 o 10 minutos que yo levanto las piernas, a menos que tenga avanzada. Si la hinchazón es persistente, entonces lo más probable es que sea algo distinto y por eso un médico tiene que ayudarles a definir eso, sobre todo un especialista en la circulación. Otra pregunta. Sí. 20 a 30 de compresión es lo ideal para una persona con una operación previa de venas en piernas. Esa es una persona nos pregunta si 20 a 30 es la compresión adecuada para una persona que tuvo una cirugía de venas. Sí, por supuesto que sí. Pero siempre es muy importante haber aprendido a colocar esa media antes de estar operado, porque si quiero tratar una vez estando operado, lo más probable es que vaya a sufrir tanto que ya no me las vaya a querer poner. Pero si yo ya me las sé colocar, entonces la forma correcta, y de la forma correcta, entonces la indicación adecuada es usar una media 20-30 milímetros de mercurio, sí. Voy a alguna pregunta de Zoom. Dicen, ¿qué es mejor, las medias que abarcan toda la pierna o hasta la rodilla? Con que nosotros apliquemos una media de compresión hasta suficiente. Pero si tenemos varices hasta acá, o a lo mejor mi pierna es muy gordita en esta zona y entonces me tiende a lastimar a esta altura, pues lo mejor va a ser que lo utilicemos hasta el muslo. Lo importante para esa pregunta sería que siempre sea la talla correcta. Si usted, basándose en el tobillo, es talla chica, entonces no importa si compra hasta la rodilla o hasta el muslo, tiene que ser una prenda talla chica para que ejerza la presión que usted necesita. El medicamento Xarelto es para prevenciones. ¿Hay otro medicamento? Alguien pregunta en relación al medicamento Xarelto y si hay alguna alternativa para prevenir trombos o coágulos. El Xarelto es un anticoagulante y hay muchos anticoagulantes. Es una estrategia eficaz para prevenir trombosis en pacientes que van a ser sometidos a cirugías o en pacientes que tengan enfermedades de la sangre que tienden a desarrollar eventuales trombosis. Sin embargo, no debe ser el estándar en una persona que puede caminar, que no va a ser sometido a una cirugía o que no está recientemente operado. Por lo tanto, la forma correcta en una persona que no esté bajo esas condiciones es usar una media de compresión. Y en relación a si hay otros medicamentos, pues sí hay muchos anticoagulantes, pero no olviden que los anticoagulantes tienen riesgos. Si yo me golpeo la cabeza mientras estoy tomando un anticoagulante, me puede sangrar el cerebro. Si tengo problemas en el útero de miomatosis, me puede provocar sangrados vaginales. Si tengo hemorroides, me puede provocar sangrado de las hemorroides. Por eso no se le debe indicar al paciente, salvo condiciones muy específicas. La misma persona de la cirugía previa de venas en piernas. ¿Cuándo se debe visitar después de una operación, tanto preventivo como curativo? La persona que nos preguntó en relación a la cirugía de venas quiere saber cada cuándo se debe de visitar al médico. Eso es basado en la necesidad del paciente. Si yo me siento están cicatrizando adecuadamente, la piel está revirtiendo el color, entonces puedo hacerlo cada año. Pero si resultara que mi pierna se hincha,
tengo dolor, mis heridas no cicatrizan, entonces tiene que ser la frecuencia que marque su doctor para poder lograr el mejor beneficio para usted. Y también puede suceder que yo estoy perfecto, ya me operaron, se me quitaron las varices, no se me hinchan los pies, no tengo las piernas oscuras, eso para siempre mis medidas de compresión de forma correcta, pues probablemente no haya ni siquiera necesidad de visitar a su médico. Tenemos acá. Dice, perdón doctor, si tengo un conjunto de venas delgadas y me da comezón, ¿qué significa? Definir exactamente qué es lo que está pasando. La comezón puede ser provocada por la insuficiencia venosa y justamente cuando tengo algunas arañitas en algún punto, sí. También puede ser provocada por un problema en la columna. Entonces, si es una comezón que cuando se rasca se siente muy rico, probablemente sean las venas y hay que usar medidas de compresión. La mayoría de las veces esas venas son a la altura del muslo. Entonces, si son a la altura del muslo, tengo que usar medias hasta la altura del muslo. Pero si la comezón cuando me rasco me arde, puede ser una neuropatía. Entonces hay que ir con un especialista en la circulación para que nos ayude a definir quién es el responsable. Alguien más nos pregunta, doctor, si se realiza vendaje compresivo pero se dematizan los dedos, ¿se debe suspender la compresión? Esa pregunta es qué bueno que la hicieron. Lo que pasa es que si, acuérdense que la media está diseñada o la compresión está diseñada para comprimir más el tobillo y cada vez menos de abajo hacia arriba. Pero la mayoría de las veces los pacientes en donde le echan más fuerza a la compresión es a nivel del chamorro. Entonces, si yo aplico la compresión a nivel del chamorro con más intensidad que en el pie y en el tobillo, entonces invariablemente se me van a hinchar los dedos. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es asegurarme de que si me voy a poner una venda, comprima con mayor intensidad en el pie y en el tobillo y cada vez menos de abajo hacia arriba. En mi canal de YouTube van a encontrar un video de cómo se coloca correctamente esas vendas para que no se hinchen los dedos. Pero si a pesar de eso no lo logro porque no es tan fácil, entonces hay que ponerse una media de compresión. No sé, vamos a ver si hay alguna otra pregunta más. ¿Otra pregunta más? La misma persona, ¿qué medicamentos además de las medias se deben tomar como preventivos? Ningún medicamento les recomiendo yo para prevenir una enfermedad, porque mientras más le estemos agregando a nuestro cuerpo, nos podemos provocar daños en otras partes. Los medicamentos típicos para la circulación me pueden provocar gastritis, me pueden provocar colitis y aparte me van a provocar una fuga de dinero impresionante. Entonces yo no les recomiendo medicamentos, mejor caminen mucho, hagan ejercicio, fortalezcan sus piernas y usen sus medias de compresión. Esa es la manera más efectiva, porque aparte de todo, las medias no es algo invasivo en mi cuerpo y un medicamento sí es invasivo. Y mientras menos medicamentos tome, pues es mejor para mí. Ok, voy a ver si tengo más preguntas. Alguien pregunta, ¿qué ejercicios o posturas para los pies sirven para prevenir o corregir? Siempre tengo que ver que tenga una adecuada movilidad de los tobillos, es decir, que mi tobillo tenga un movimiento completo de la articulación. En el caso de las manos sería así, en el caso del pie el tobillo. Si veo que mis tobillos ya están limitados, pues tengo que hacer movimientos y ejercicios para mejorar la movilidad de los tobillos, como puntas y bajar al talón, punta, talón, o talón, punta, talón, punta. Y el mejor ejercicio para una circulación sería una elíptica, porque la elíptica me permite hacer un movimiento natural en la que mueva mis tobillos, mueva mis rodillas y fortalezca mis pantorrillas sin lastimar mi columna, cosa que es muy importante. Bien, pues creo que son todas las preguntas. Entonces, pues agradezco mucho a todos los que estuvieron presentes. Tienen la información de mi canal en YouTube, me pueden encontrar a través de Facebook, me pueden encontrar en Google y con mucho gusto también me pueden visitar en el consultorio si en algún momento pues tienen más dudas. Y también pueden visitar nuestra clínica de compresión, la cual está abierta todos los días desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Hay que hacer cita para que puedan acudir a aprender a colocarse correctamente sus prendas de compresión. Muchas gracias a todos.